Muchas gracias. No, compañero. No, Jesús. Me hagas reír. Pues como siempre, es un gusto estar con ustedes nuevamente y compartir y cambiar impresiones sobre un tema que es central. Es central no solo por lo grave que implica esta ley de seguridad interior que nos quieren por fuerza endilgar, sino porque el tema es mucho más profundo que el gran riesgo al que estamos sometidos ahora con este esquema represivo que han querido ir legitimando mediante leyes, pero que de hecho ya está funcionando. Yo, independientemente de llamar la atención sobre la gravedad que implicaría esta ley de seguridad interior para nuestra vida cotidiana, para la vida de este país y para el desarrollo de la democracia, yo quisiera enfatizar su mayor riesgo en algo de lo que a veces no nos acordamos y que quizá está en la esencia misma de la construcción de este país y de nuestra democracia. Y es la resurrección del militarismo. El militarismo, y a veces, insisto, se nos olvida, fue junto con el clericalismo y el poder del capital el gran monstruo sobre el que se tuvo que construir este país a costa de sangre y de sacrificios. El problema de la Constitución de México como nación independiente parte de ahí. No es casual que Francisco I. Madero, en la sucesión presidencial de 1910, en su libro, haya iniciado el capítulo primero de ese libro, se refiere justamente al militarismo. Y él decía que por necesidad se tenía que empezar por analizar el militarismo porque él es responsable de todo lo que estaba pasando en el país. Y él hacía una rememoración histórica de lo que era ese gran problema, que desde luego era el sostén del porfirismo, pero que, retomando lo que decía en un principio, es lo que detonó la independencia, pero detonó también las luchas que se sucedieron después de la independencia hasta la Reforma y hasta la Revolución Mexicana. Sucede que, ustedes recordarán, se promulga en España la Constitución de Cádiz, que implicaba reformas liberales muy avanzadas, incluso muchas de ellas fueron parte de la Reforma juarista, y eso alarmó al poder político económico de aquel tiempo en el virreinato. Se unieron el capital, el militarismo y el clero. Ese es el origen de las conspiraciones de la Profesa, y de ahí surgió la idea de sacar del exilio a que estaba sometido Agustín de Iturbide, un general realista al que Hidalgo le había pedido que se incorporara a las filas insurgentes y se negó, que comerció con la independencia, que se volvió rico comerciando con la guerra, y a tal grado que fue enjuiciado, que fue procesado, fue condenado, y por eso estaba exiliado en Michoacán. Era un hombre corrupto que representaba los intereses del poder virreinal, y a él acudieron como salvador para proponerle el plan de lo que yo le he llamado siempre la primera alianza de este país. Ellos pretendieron juntar, ese era el eje de la conspiración de la Profesa, pretendieron juntar a los insurgentes con los realistas para revertir la posibilidad de la Constitución de Cádiz se aplicara en nuestro país. El abrazo de Acatempan es eso, es el intento que hicieron las fuerzas del poder tremendo que predominaba en el virreinato para detener la gran revolución social que hubiera implicado el triunfo del modelo que empujaban Miguel Hidalgo y Morelos, que realmente no solamente querían la independencia, sino una profunda revolución social, y que fue a lo que ellos tanto temían, y a la aplicación de las leyes de Cádiz. Cuando surge la independencia, cuando toma el poder Iturbide y que se convierte en emperador,
en realidad no estamos siendo un país independiente. Lo que ellos lograron a través de esta conspiración y de esta alianza ficticia en la que Guerrero fue solamente parte, pero los insurgentes nunca tuvieron predominancia ni en la elaboración del acta de independencia misma, ni en el gobierno que vino a partir de la independencia. Algunos historiadores han llamado la atención sobre el hecho de que por lo menos los 10 primeros 15 años de la etapa independiente hayamos vivido en guerras continuas, en inestabilidad, en golpes de Estado, cuartelazos, como signo de nuestro infantilismo, de nuestra incipiente lucha por ser un país. Y en realidad lo que estaba viviéndose en esos años era la lucha por hacer esa revolución social de Hidalgo y Morelos. Se estaba abriendo paso un gran movimiento político y social que buscaba reivindicar aquellas ideas. Aquel grito de Hidalgo en Dolores, mueran los gachupines, tenía un gran sentido social. Implicaba arrebatarles a esa cúpula de poder militar, económico, clerical, el control de este país. Eso representaba ese grito. Y aquel enunciado de Morelos en los sentimientos de la nación, que reclamaba moderar la indigencia y la opulencia juntas, ambas, implica el modelo socialista más claro al que aspirábamos desde aquel tiempo. No era solamente reducir la pobreza, era reducir los excesos, la riqueza, la opulencia. Ese modelo había quedado impreso en la conciencia del pueblo mexicano. Y la lucha del pueblo mexicano, desde entonces hasta la fecha, ha sido esa búsqueda de ese gobierno y de ese modelo de país, de ese proyecto de nación. Y siempre, invariablemente, el poder militar, el poder clerical y el poder económico han conspirado contra ese modelo. Por eso nos llevamos 30 años en que la reforma se pudiera llevar a cabo. Y por eso nos llevamos una guerra de 10 años para que las leyes liberales se pudieran aplicar en este país. Porque no hay que olvidar que la reforma se hizo sí para quitarle el poder económico y político al clero, pero también se hizo para quitarle poder económico y político al ejército. Eran años en los que el presupuesto de las Fuerzas Armadas se absorbía casi el 70% del gasto del gobierno. Era un gasto tremendo porque era una Fuerza Armada tremenda, sobre la que se fincaba una dictadura y sobre la que se fincaban liderazgos políticos que competían por la presidencia y promovían golpes de Estado si estaban o no de acuerdo. De ese fenómeno surge la figura de Antonio López de Santana. Él es producto de ese militarismo y de esa alianza de la clase política con el poder económico, con el poder clerical y con el poder militar. Por eso Juárez y los liberales luchaban por la secularización del Estado, de la sociedad, pero luchaban también por quitarle los fueros al ejército. Si ustedes revisan a Juan Bautista Morales, el director del Gallo Pitagórico, un periódico clásico de aquel tiempo, la denuncia permanente era sí contra el clero, acaparador, aliado del poder represor, pero sobre todo contra el poder de los militares. Esa lucha contra el militarismo marcó toda nuestra historia, la ha marcado hasta la fecha. Y el gran fracaso de la reforma liberal fue ese, que no logró, a diferencia del poder clerical, acotarla. Y a tal grado y tan seriamente, que fue un militar, que fue Porfirio Díaz, el que volvió a reconstruir ese poder del militarismo del que advertía Madero. La dictadura se sostenía en dos cosas: en el poder económico y la alianza con los grandes capitales extranjeros, y en la fuerza de la represión del poder militar. Ustedes han de acordarse que en aquel tiempo estaba
dividió el país en jefaturas políticas, que en realidad eran instrumentos del poder del militarismo que sostenía al régimen porfiriano. Porque un régimen como el porfiriano, al igual que el que ahora vivimos, que se sostiene sobre la injusticia, sobre la explotación, sobre el esclavismo, como le llamaba Luis Cabrera, no puede sostenerse más que sobre la fuerza de las bayonetas. Y el poder militar fue creciendo enormemente en este país conforme pasaban los años. Se convirtió en un poder tal que fue más importante incluso que el poder de la Iglesia y que el poder económico. Por eso, en la sucesión presidencial, Madero advierte que el gran problema de este país era el militarismo. Y por eso la Revolución Mexicana se hizo en muchos sentidos contra el poder militar. El gran debate que se dio en el Constituyente, que tendríamos que rescatarlo, buscaba dos cosas. Buscaba reducir el fuero militar, eliminarlo y democratizar a las Fuerzas Armadas. Hay que acordarnos que el gran error de Madero fue licenciar a las tropas revolucionarias, que eran tropas surgidas del pueblo, eran generales que se habían formado al fragor de la lucha por el sufragio efectivo y la no reelección, y sostener al ejército federal. Fue el ejército federal el que conspiró contra Madero y el que alentó el golpe de Estado que acabó con su muerte. Por eso Venustiano Carranza, que tenía muy claro este tema del militarismo, se convirtió en un bastión de la defensa del civilismo, a ultranza, incluso a lo mejor cometiendo errores. Él se negó, acuérdense ustedes, a tomar un cargo militar. Él creó el nombre de primer jefe para evitar confundir su jefatura con un rango militar. Pero no solamente hizo eso. A pesar de la Constitución del 17, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en los debates, el poder militar, medianamente acotado, pervivió después de la Revolución, porque sucedió que después de la Revolución se creó una nueva casta de militares, una nueva casta de caudillos y de generales que no estaban dispuestos a dejar el poder, que por el contrario, creían que por ser los que habían ganado la Revolución, tenían derecho a ejercer el poder. Dentro de ellos, el más destacado, sin duda, Álvaro Obregón. Hay un episodio que nos pinta, y que es una advertencia para los tiempos que vivimos hoy, lo que se llegó a vivir en la etapa postconstitucional. Sucedió que un periodista, Gonzalo de la Parra, se le ocurrió retratar lo que pasaba con el ejército en ese tiempo, las arbitrariedades, la impunidad. Hizo un retrato del poder del militarismo, la prerrogativa de las águilas, se llamaba esa serie de artículos. Y lo que sucedió fue que mandaron a prender al director del periódico que reprodujo ese artículo, el director del Universal, Félix F. Pallavicini, y dieron orden de aprehensión contra Gonzalo de la Parra por ser autor del artículo. Y se desató un debate interno. Estamos hablando de la etapa postconstitucional, insisto. Venustiano Carranza ya era presidente de la República electo mediante el marco de la Constitución del 17. Y en ese debate, en el que la libertad de expresión pasó a segundo término, el gran tema era proteger al ejército de la crítica a que era sujeto. Eso se vivió después de la Revolución. Y por eso el gran tema de Venustiano Carranza en la sucesión presidencial, aun con todo lo erróneo que pudo haber sido, era una obsesión por evitar que quien lo sucediera fuera un militar, fuera un caudillo. Carranza tenía bien claro que este país solamente iba a transitar hacia la democracia mediante el acotamiento de las fuerzas militares y la reducción del ejército a su lugar, a los cuarteles. Ese fue el origen del enfrentamiento con Obregón y ese fue el origen también de la revolución de Agua Prieta, que acabó con la muerte de Carranza y el predominio del sonorismo hasta 1934. El sonorismo, por referirme a los generales que venían de Sonora, Obregón, Plutarco Elías Calles,
Abelardo Rodríguez, que habían sido firmantes, Pascual Ortiz Rubio, que no era de Sonora, pero fue firmante del Plan de Agua Prieta. Lo que vivimos en la etapa postrevolucionaria, incluso lo que dio paso al Partido Nacional Revolucionario, fue el tremendo poder que volvió a acumular el ejército después de la revolución. Y ahí está, sí, un episodio que es clave para entender lo grave de lo que estamos viviendo y lo importante de lo que se hizo entonces, que no fue nada fácil. La reforma militar. Joaquín Amaro, que era ministro de Guerra de Plutarco Elías Calles, emprendió una profunda reforma militar que implicaba varias cosas. La primera de ellas, redefinir el concepto de ejército que nos venía desde la época porfiriana, el reglamento del ejército, la ordenanza. Había sido un modelo tomado del ejército prusiano, el ejército más cerrado, más aristocrático, con más concepto de casta. Y esas leyes no se habían tocado. Esas leyes le otorgaban al ejército la facultad de ser el garante y defensor de la Constitución. Algo muy grave, porque implicaba que si el ejército consideraba que un gobierno se apartaba de la Constitución, podía dar un golpe de Estado. Bueno, pues ese concepto de ejército aristocrático, un poder supracivil, fue lo que trató Plutarco Elías Calles de llamar o de reducir, de acotar. Y de ese tiempo data el papel al que en México particularmente, y eso producto de nuestra experiencia, producto del afán de ubicar al ejército mexicano en un lugar en el que aportara a la construcción del proyecto de nación progresista que en ese tiempo representaba la Revolución Mexicana, implicaba otorgar al ejército. Y era el papel social. Ese es producto de la Revolución Mexicana. Es producto de aquellos generales. Otorgarle el papel de salvaguardar no el orden ni la Constitución, sino el servicio social para el pueblo mexicano. El plan sexenal que llevó a la presidencia Lázaro Cárdenas es claro a ese respecto. Sacar al ejército de los cuarteles, sí, pero solamente para tomar el pico y la pala, para ayudar en obras de beneficio social. Ese es el gran logro de la Revolución Mexicana. Y ese es el gran logro de generales, porque eran generales todos ellos, como Lázaro Cárdenas, como Francisco J. Mújica, como Heriberto Jara. ¿De qué estamos hablando? De más de un siglo de lucha para llegar a ese punto. Y el siguiente paso fue la reforma del Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana. Dividirlo en sectores para desde ahí sacar al ejército de la vida política del país. Eso se debe al talento de Lázaro Cárdenas. En un momento en que el ejército seguía cobrando un gran papel, porque todos los presidentes de la República, salvo algunas excepciones, eran producto del ejército, era sacarlo y limitarle su influencia dentro de la política. Y estamos hablando de 1940, más de un siglo para lograrlo. Y jurídicamente ni siquiera entonces se logró que en la ordenanza y en la ley reglamentaria y en la ley orgánica del ejército, sino hasta 1971 se redefiniera ese papel del ejército. Estamos hablando de una lucha histórica, permanente, constante, acotar el poder militar en lo que se llamaban zonas militares, que se hizo mediante la rotación de esas comandancias, para que no crearan centros de influencia los generales. Pero con un dato todavía más importante: la reducción del presupuesto para las Fuerzas Armadas. Si ustedes revisan, de 1926-27, que se empezó la gran reforma militar,
hasta los años 60, 70, con algunas variaciones por razones lógicas, explicables por coyunturas, de haber sido el 70% del presupuesto el destinado a las Fuerzas Armadas, se pasó a porcentajes de 1 y de 0.7%. Se dice fácil. Hoy hay que revisar el gasto militar. Hoy hay que ver lo que está gastando el gobierno mexicano en armamento. Apenas la semana pasada lo estaban anunciando, una compra millonaria de armamento. Y cuando un ejército se arma, hay peligro para la democracia, hay peligro para la república, por lo menos en el modelo de república que es inherente al pueblo mexicano, por lo menos en el modelo de país al que aspiramos y que fue el que promovió la lucha por la independencia, la lucha por la reforma y la lucha por la revolución. Bueno, pues todo esto que les he hablado sintéticamente, todo esto, la irresponsabilidad, la ignorancia y el antipatriotismo de los últimos gobiernos lo han echado por la borda. En el fondo ese es el problema de la Ley de Seguridad Interior, y no solamente de esa ley, porque en los últimos años ha habido infinidad de reformas, incluso a la ordenanza militar, que han venido no a darle nuevas atribuciones, sino a regresarle atribuciones al ejército, pero todavía más grave que eso, legitimarlas, porque en realidad, desde los últimos por lo menos 12 años, lo que hemos visto es en los hechos la reproducción de un modelo militarista que se aplica a rajatabla y que cada día es más obvio, y que lo único que quieren hacer con la Ley de Seguridad Interior es ponerlo en el papel, porque lo han hecho al margen del papel y al margen de la Constitución. De ese tamaño es el daño que le están haciendo a este país quienes promueven la resurrección del militarismo, porque eso vamos. Porque si abrimos la caja de Pandora que cerró la Revolución Mexicana, no la vamos a poder cerrar. Porque el poder militar siempre ha sido el sostén de los enemigos del pueblo. Porque a los militares los hay que tener en los cuarteles. Y porque nos costó más de un siglo meterlos a los cuarteles. Y porque en 6 años, en 12 años, han vuelto a despertar este monstruo que pone en riesgo la democracia, pero que sobre todo pone en riesgo el proyecto de nación por el que hemos venido luchando desde que este país ha aspirado a ser país. De ese tamaño es el gran riesgo al que nos tienen sometidos el gobierno de Calderón con su guerra contra el narco y el gobierno de Peña Nieto, sometiéndose, porque ahora ya está pasando eso, sometiéndose a los dictados de un ejército cada vez más ensoberbecido, cada vez más seguro de su poder, pero que además, y hay que decirlo también, no todos los militares están de acuerdo con esa postura, porque hay muchos militares que saben lo que le costó a este país hacer del nuestro un ejército democrático, porque hay muchos militares que están en desacuerdo con la guerra contra el narco, porque este país necesita un ejército, sí, pero un ejército acotado, un ejército como el que diseñaron los constituyentes del 17, como el que se pensó cuando la reforma militar del 26-27, como el ejército al que aspiraba el cardenismo, un ejército de servicio social, no un ejército represor, no un ejército al servicio del capital y del gran poder económico que es hoy el que realmente manda, y que si sigue mandando cada vez más va a necesitar de un ejército bien armado, bien pertrechado, listo para frenar la insurgencia del pueblo. Ese es el gran monstruo que tenemos que frenar. Ese es el gran riesgo de la Ley de Seguridad Interior. Y ese es el gran riesgo de un gobierno con vocación militarista, porque no tiene otro camino para sostenerse que ese. Y ese es, creo yo, el gran tema de hoy de este país. Un tema que pasa por todo,
por las conquistas sociales, por las conquistas políticas, por nuestros derechos civiles. Si permitimos que el militarismo resurja en este país, no va a poder, por lo menos en un buen tiempo, no haber poder humano con el que lo podamos enfrentar. Y hoy es tiempo de que el pueblo tome conciencia del tamaño, de la dimensión de este problema, que no es cualquiera, y que fue tan serio, que fue motivo de 3 revoluciones en este país. Muchas gracias. Exposición del contexto histórico en el que se da esta discusión de la Ley de Seguridad Interior. Yo creo que está claro que, digamos, la pretensión del PRI, el PAN y sus aliados en el Congreso, de Peña Nieto o Calderón, si lo visualizamos en figuras, de Margarita, Josefina y Yunes, por hablar de las figuras más conspicuas, pues todos coinciden en una idea que desgraciadamente no es solo un problema de México, es un problema internacional. La democracia, como la conocemos, está amenazada. Y eso que es una democracia muy cuestionable, una democracia a medias, una democracia que reduce los derechos, digamos, al mínimo, pero aún en Europa la tentación autoritaria es hoy una realidad. Y entonces tenemos que analizar qué está pasando. Y yo creo que el contexto en el que tenemos que analizar la Ley de Seguridad Interior, además del contexto histórico de México, de las tentaciones y las tendencias autoritarias, del militarismo como una tendencia de las élites para subordinar el poder político al poder económico y servir de policía a estos intereses, pues tanto locales como transnacionales, como muy bien explicó Francisco. Y yo creo que este contexto internacional va en el marco del fracaso del modelo neoliberal, pero hablamos todos hoy en día de que este modelo neoliberal del capitalismo salvaje, aquel que entronizó al mercado por encima de la sociedad, ha fracasado. Pero tenemos que preguntarnos, ¿para quién ha fracasado? Porque el poder económico se ha concentrado cada vez más. Ese 1% que es cuestionado hoy a nivel internacional como el gran beneficiado del poder económico, o ese pequeño grupo de personas que aquí Andrés Manuel López Obrador le llama la mafia del poder, que son todos políticos y empresarios corruptos que se han apropiado de la riqueza nacional, del presupuesto nacional, del poder político, y que ahora quieren usar al ejército como fuerza de tarea para defender sus intereses. En el fondo, el debate es entre la civilización y la humanidad y el capital, porque hoy estamos viendo la subordinación del poder político y del Estado Nacional al capital. No es verdad que el Estado-Nación se esté debilitando como tal, se está debilitando la representación nacional que representan los Estados nacionales, se está debilitando la responsabilidad social que tienen los Estados nacionales frente a sus pueblos, y estamos presenciando el colapso de la representación nacional para la construcción de una dictadura del mercado. Es decir, la subordinación de la vida social, de las instituciones y de toda la creación humana, incluido el conocimiento, el arte, la cultura y los recursos naturales, al hecho de generar ganancias de la apropiación privada de los bienes comunes, de los bienes públicos, de la riqueza natural y, en fin, de toda la vida en el planeta. Lo que representa Trump no es una excepción, no es el esperpento que nos espanta con su ignorancia y su fascismo, es la verdadera representación del poder económico que nos gobierna. Ya se hartaron de ser representados por otros y ahora quieren ser ellos mismos los que estén al frente del poder político. Esa es realmente la realidad de Trump. Trump no es un elemento fuera del sistema, es la esencia del sistema. Ese es el sistema capitalista que hoy tenemos, un sistema fascista, un sistema excluyente, un sistema racista, un sistema que justifica el dominio de las naciones como lo hacía el colonialismo antiguo,
como llegaron aquí hace 500 años los europeos para negarles sus derechos a los pueblos originarios de estas tierras. Hoy desembarcan los Walmart, desembarcan las grandes empresas para robarse la riqueza nacional, porque ya nos han dicho, después de 200 años, este país, su proyecto nacional, su proyecto de independencia, su proyecto de llevar a cabo un modelo social de responsabilidades del Estado, llevando la educación, la salud, los derechos para todos, ese modelo es el que está en cuestión. Es el que han dicho las élites que ya había fracasado. Recuerden a Peña Nieto, recuerden a Aguilar Camín, recuerden a Castañeda, hoy esas viudas de la integración que se rasgan las vestiduras porque Trump ya les cerró las puertas y les dio una pata en el trasero. Esos ya habían renunciado al proyecto nacional. Llevan 30 años convenciéndonos de que hay que entregar la economía nacional a los transnacionales. Son los que hicieron la apertura comercial indiscriminada, son los que destruyeron la economía nacional y la planta productiva, son los que acabaron con el campo, son los que entregaron a los grandes capitales las grandes extensiones de tierra para sembrar maíz transgénico ahora o para sembrar productos de exportación, no para promover la soberanía nacional. Esos mismos que ahora están diciendo que hay que buscar la unidad nacional frente a la política indiscriminatoria e intervencionista de Estados Unidos, son los que nos han permitido, son los que permitieron la entrega del país de su soberanía a estos poderes fácticos, a los Estados Unidos. Son ellos mismos, por eso es un sinsentido ahora sí, usando la analogía de Lázaro Cárdenas, todo gobierno y persona que entrega los recursos naturales a un poder extranjero, a un gobierno extranjero, es un traidor a la patria. Y eso es lo que más les duele, que se les diga lo que son. No puede haber unidad nacional con los traidores a la patria. No puede haber unidad nacional con quienes hoy nos engañan y quieren decirnos que ellos son los que luchan contra la corrupción y que son los que hoy impugnan una constitución que tuvo avances en esta Ciudad de México, que tuvo el reconocimiento de libertades y derechos como ninguna otra constitución ha tenido este país, y hoy la quieren tumbar por la vía jurídica. Hoy, como bien nos ha explicado Francisco, en un contexto histórico, lo que está amenazado es el país, lo que está amenazado son nuestros derechos, lo que está amenazado es la existencia de México. Eso es lo que representa Trump, pero eso también es lo que representa el PAN y el PRI y el PRD, que en ese pacto por México hicieron los cambios legales para entregar los recursos de la nación, los derechos de los mexicanos y la soberanía nacional. La última puntilla la estamos viviendo estas semanas. Quieren acabar de aprobar las leyes, saben que van a perder el poder político, saben que ya el desgaste de Peña Nieto es tan grande que incluso van a perder todas las elecciones. Pero no es suficiente perder las elecciones, porque ellos van a hacer los cambios antes de que ocurra esto para que cualquier gobierno no pueda hacer nada, no pueda ejercer los derechos de la soberanía. ¿Por qué? Porque los últimos gobiernos, desde Salinas a la fecha, y si me apuran desde de la Madrid, entregaron la soberanía, subordinaron al ejército y las fuerzas armadas al Comando Norte de los Estados Unidos. Si hoy vivimos una guerra que ha producido más de 200,000 muertos en 10 años, eso no fue una decisión soberana, esa es una guerra de los Estados Unidos que llevan a cabo los mexicanos, que luchan contra los mexicanos, que matan mexicanos y que siembran muerte en los mexicanos. Pero esa es una guerra de los Estados Unidos, no es ni siquiera la guerra de Calderón y de Peña Nieto. Esta es una guerra de intervención, una guerra que utiliza como pretexto el narcotráfico, aquel elemento que hoy debemos considerar una rama más del capital, y los narcotraficantes considerarlos no criminales, o sí criminales de guerra, sí criminales económicos, pero unos empresarios más que cometen crímenes como hoy cometen los banqueros, como hoy cometen los dueños de las grandes tiendas transnacionales que regentean nuestra vida y que están aprovechando de la pobreza de la gente. Por eso no nos podemos engañar. Estamos en una guerra que ya causó más muertos que 50 años de guerra civil en Colombia.
Hoy hay más muertos en México que en 50 años de guerra civil en Colombia, con 3 ejércitos guerrilleros, con grupos militares y paramilitares, y una matazón que incluye el horror de Pablo Escobar Gaviria, que todos ya conocen porque se ha difundido a pasto en diferentes series de televisión, porque lo que quieren es normalizar la violencia. Hoy la violencia no es un elemento extraño, es un elemento constitutivo de la economía. Hoy la necropolítica, es decir, la muerte, es parte de la tasa de ganancia del capital. Cada vez que hay muertos en este país, aumentan las ganancias de los bancos. Cada vez que hay muertos en este país, aumentan las ganancias del narcotráfico. Cada vez que hay muertos en este país, aumentan las ganancias de las petroleras, de las mineras. Porque hoy la vida y la muerte son parte de esa estrategia de ganancia. Y todas las leyes que han aprobado en este sexenio y en el sexenio pasado son para despojar a la gente no solo de sus derechos, sino de sus capacidades para responder. Por eso tenemos que tomar la conciencia de que vivimos un momento de emergencia. Vivimos una emergencia nacional porque estamos a punto de perder nuestro país y nuestra capacidad de responder. Las Fuerzas Armadas, que por constitución e historia deben estar al servicio del pueblo de México para defendernos del poder exterior, para defender la soberanía nacional, para defender los derechos del pueblo, hoy es una policía militarizada que está siendo usada en contra de su propio pueblo, no solo para militarizar regiones de la nación, sino también para hostigar y reprimir a los mexicanos que defienden sus derechos, a los que defienden su territorio contra las mineras y los grandes megaproyectos, a los que defienden el agua, como los yaquis, como los indígenas de la Sierra Norte o de la parte de Morelos, que luchan contra los proyectos de gasoductos, como hoy lo hacen también los indígenas estadounidenses de Standing Rock, que se oponen al oleoducto de Dakota Express, del cual Donald Trump es socio capitalista, y por eso volvió a reactivar esa inversión. Hoy ya el poder político y económico se confunden, por lo cual en esta subordinación del poder económico, como ocurre en México, o en esta representación real de la toma del poder, como ocurre en Estados Unidos con Trump, el poder militar va a servir no para defender a la gente, sino para defender los negocios de esa élite, de ese 1%. Por eso cuando se busca aprobar una ley como la Ley de Seguridad Interior, ese sí es un verdadero peligro para la democracia y para los derechos del pueblo. Porque van a querer usar al ejército ya como fuerza de seguridad policíaca en todas las labores que implica la seguridad pública y el control social. Eso tiene un nombre, se llama dictadura. Ese estado policíaco, ese estado militar, desgraciadamente yo decía, no es un asunto privativo de México. También en estos días el grupo parlamentario europeo de Podemos de España está denunciando que esta tendencia también en Europa se está centrando. El Consejo Europeo quiere formalizar un poder policíaco militar, un estado policíaco militar en Europa, con el pretexto de la migración, con el pretexto de la inseguridad y el terrorismo, para acabar con las libertades y los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que está detrás de la Ley de Seguridad Interior. Poder justificar una dictadura militar, poder justificar que los militares se apropien, digamos, de las calles, del espacio público y pueden hacer labores de policía. Esto contraviene a la Constitución, esto es anticonstitucional y contraviene la historia democrática de este país. Se trata de establecer las bases de una dictadura y también de un golpe de Estado interno, porque se le quitan los hechos, si se declara el estado de excepción, se le va a quitar el control de las Fuerzas Armadas al poder civil y más allá, el poder militar va a poder subordinar al poder civil en todas esas regiones, estados o lugares donde se declare el estado de excepción. Y entonces no solo se va a legalizar que gobiernen los militares y se va a anular el poder civil, sino el establecimiento de medidas punitivas y además, digamos, de carácter represivo se van a legalizar. La tortura, el establecimiento de retenes ilegales, el poder entrar a las casas
a los locales sin orden de un juez, el poder intervenir las llamadas telefónicas y poder intervenir las comunicaciones en internet, todo eso lo va a poder hacer el ejército sin necesidad de una orden de un juez, con lo cual no van a rendirle cuentas a nadie, van a poder cometer abusos, van a poder cometer arbitrariedades como se comete en cualquier lugar donde no hay Estado de Derecho, donde no hay democracia y donde hay dictaduras. Entonces, esto pues es un peligro para el país, y tenemos que tomar cartas en el asunto, porque con una elección y ganando un gobierno no es suficiente. Hay que defender este país, y hay que defenderlo ya, ahora. Si queremos que haya un cambio democrático y pacífico en el 2018, tenemos que salir a la defensa hoy de la nación, de los derechos de todos, de las luchas sociales que hoy están dispersas. Tenemos que unir en una sola voz todos los movimientos, todas las luchas, porque la amenaza es contra todos. Tenemos que defender lo que hemos ganado, porque en este año y medio, que parece poco, pueden acabar con lo que hemos ganado, para poder incluso impedir que haya un cambio democrático, impedir que haya incluso elecciones. La tentación autoritaria es muy grande, pero el poder del pueblo de México también, y a eso le tienen miedo. Por eso hoy los medios de comunicación están, digamos, volteando hacia otro lado, están en la denuncia de la corrupción entre políticos, están utilizados como armas de combate político para denostar, para anular cualquier posibilidad de una alternancia, de un cambio democrático desde la izquierda, pero también están para invisibilizar todas las luchas sociales, para invisibilizar toda la gravedad de hechos que están sucediendo y que representan la verdadera agenda del capital sobre el país. Por ejemplo, el pasado 7 de marzo, la Cámara de Diputados, con la mayoría del PRI, el PAN, el Verde, y el PES y el PANAL, aprobaron una ley general de explotación forestal sustentable, que lo que hace es permitir la privatización, la comercialización de los bosques, de las selvas, de las especies animales y vegetales, del agua. Con esa ley están anulando en los hechos todas las demás leyes de preservación, protección y salvaguardia de nuestros recursos naturales. Se abre al comercio, se abre a la guerra comercial todas las selvas, todas las zonas naturales. Esto representa el fin de todo futuro para las próximas generaciones. ¿Eso es lo que queremos? ¿Heredarles un desierto a nuestros hijos? ¿Heredarles una guerra civil? Que eso es lo que está sucediendo en México. ¿Heredarles un poder militar donde se anulen todas las libertades, todos los derechos, incluso el de reunión, como el de aquí, que aquí tenemos, será prohibido si permitimos que siga avanzando esta lógica autoritaria? No es un chiste, no es un prurito ideológico, no es una lectura radical de lo que está sucediendo, es apenas una lectura conservadora. Los radicales son ellos, por eso tienen a Trump al frente. Los radicales quieren todo, nuestra vida, nuestros recursos, nuestras casas, nuestras cuentas de banco, no nos quieren dejar nada. Ese es el mensaje, y nosotros seguiremos peleando entre nosotros, pensando, buscando pues ahora sí que las podridas en los compañeros, buscando, haciendo la crítica que impide la unidad tan necesaria. Hoy los mexicanos tenemos que unirnos, porque así como estaba dividido México, hablando de la historia, entre los años 30 y 50 del siglo pasado, perdimos la mitad del territorio, y después querían más, y vinieron a invadirnos de Europa otra vez, y fueron rechazados. Pero la tentación de apropiarse de nuestros recursos, de nuestra tierra, continúa. Y por eso durante el porfiriato, el militarismo, el autoritarismo y la dictadura sirvieron para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras, sirvieron para despojar a los pueblos de su riqueza, sirvieron para esclavizar a millones de mexicanos en las haciendas henequeneras, en las haciendas del azúcar, en las minas, en el ferrocarril. Entonces, la disputa es qué tipo de sociedad queremos. Cuando hablamos de la Ley de Seguridad Interior, estamos hablando de qué tipo de democracia y de desarrollo queremos.
Ellos quieren un desarrollo y un crecimiento económico basado en la idea de que hay que concentrar la riqueza y hay que concentrar el poder en unas cuantas manos. Y el resto de parias, el resto de desechables, diría Zygmunt Bauman, la mayoría somos desechables, ya no estamos incluidos en este proyecto de civilización. Entonces tenemos que luchar por volver a un proyecto humanista, un proyecto donde el centro sea la comunidad y la humanidad, y no el capital, no la ganancia, no los bancos, no el absurdo de la apropiación privada de los bienes colectivos. Eso es lo que está en disputa. Eso es contra lo que ha luchado este país históricamente, por el derecho a tener una nación para todos. Y se ha enfrentado a los poderes coloniales en su tiempo, cada cual, pero ya ha enfrentado la misma respuesta: la reivindicación de la soberanía popular, la reivindicación de un Estado, de un gobierno al servicio de la gente. Eso es por lo que estamos luchando hoy. Por eso nos oponemos a estas leyes que, por un lado, legalizan el despojo, legalizan la guerra económica contra México y legalizan la guerra contra los mexicanos. Y si hoy lo pueden verbalizar diciendo no los necesitamos y los vamos a volver parias y los vamos a criminalizar, no lo están haciendo en Estados Unidos, lo están haciendo en nuestro propio país. Y no es a través de la Embajada de Estados Unidos, a través del poder público, a través de los pinos, a través del Congreso. Los verdaderos representantes y enemigos de México están en esa clase política y económica que está sirviéndole al poder extranjero para destruir nuestra nación y para acabar con nuestras conquistas. La democracia, la Constitución del 17, la Constitución del 56-57, la independencia, la reforma, no fueron concesiones, fueron conquistas que hoy están en entredicho. Y hoy esta generación está llamada a defender esa lucha, esa herencia cultural, política, esa historia de resistencia. Eso es México. Todo lo demás son ellos. Todo lo demás de la idea de la dependencia, de la idea de que nuestra nación no tiene la capacidad de poder tener un propio proyecto de desarrollo, un propio proyecto de nación para su gente en la globalidad, todo eso son ellos. Y ya lo decía el propio colonialismo estadounidense: necesitamos una élite de mexicanos formada en Estados Unidos que defienda los intereses de Estados Unidos para poder hacer que México voluntariamente entregue todo. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Esos economistas formados en Chicago, en Harvard, en el MIT, esos son los que están entregando todo. Ellos son los manos, o sea, los hijos de Trump es Videgaray, es Peña Nieto. Claro, el racismo es tal que los tratan con la punta del pie, pero eso es simplemente lo que representa este señor en la presidencia de los Estados Unidos. No es una excepción histórica, no es un outsider, es la esencia del sistema. Contra eso nos enfrentamos hoy. El capital ha tomado una decisión de que para mantener este modelo neoliberal, que en síntesis significa el despojo de la riqueza de todos para una apropiación de una pequeñísima minoría, solo se puede sostener hoy en día con el autoritarismo, con el militarismo y con la guerra. Ese es el mensaje. Entonces, si queremos defender nuestras libertades, nuestra Constitución, nuestro derecho a reunión, nuestro derecho a votar, nuestro derecho a tener educación, salud, nuestro derecho a un desarrollo propio, a una soberanía alimentaria, tenemos que luchar. No nos va a ser reconocido gratuitamente. Hoy están amenazados. Y si eso había sido parte de las leyes de este país, es porque los mexicanos hemos luchado. Ya se nos olvidó el 1,000,000 de mexicanos que murieron entre 1910 y 1920, que lucharon por esa Constitución, la más avanzada del mundo, pues llevaba un sello de sangre. Y hoy ese sello de sangre ya está en los mexicanos que han muerto por esa guerra absurda del narcotráfico, que fue una decisión de los Estados Unidos, y que se fraguó en Washington, y que se firmó en noviembre de 2012,
cuando el señor Vicente Fox firmó el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el ASPAN. Ahí es donde se aprobó la reforma energética, ahí es donde se aprobó la subordinación del ejército y se reafirmó la subordinación del ejército mexicano al Comando Norte. Ahí se decidió quitarle el poder militar al ejército y entregárselo a la Marina, porque también ya ocurrió un golpe de estado interno a nivel militar que ha sido ocultado por los medios de comunicación. Hoy, toda la manera en cómo se manejaban las Fuerzas Armadas ha cambiado a partir de Calderón. Y entonces por eso la Marina aparece en los lugares donde ni siquiera hay cuerpos de agua, en las montañas, en las ciudades, haciendo operativos que no le corresponden. Pero es porque hoy son la fuerza de tarea de los Estados Unidos. Eso es lo que hay detrás de las leyes que están aprobando hoy en el Congreso de la Unión. Por eso hay que tener mucha atención y elevarles el costo. Esta ley que les digo, que privatiza los bosques y las selvas, pasó de noche. No hay un solo artículo ahorita de opinión que cuestione esta ley el martes pasado. Entonces están aprobando muchas cosas y nosotros estamos mirando a otro lado. Nos están entreteniendo con las encuestas, nos están entreteniendo con la ilusión del cambio pacífico por la vía del voto. ¿Para qué? Para que nos den el cerrojazo y el portazo. Ellos no creen en la democracia. El INE está subordinado al poder económico, el Congreso está subordinado al poder económico, los pinos están subordinados al poder económico. ¿Y los mexicanos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué dejamos solos a los maestros? ¿Por qué los maestros nos dejan solos a los demás? ¿Por qué seguimos luchando solos unos y otros por nuestras agendas locales y gremiales? Si seguimos así, no habrá fuerza para oponer la defensa del país. Y hoy la lucha por la nación pasa por todos los ámbitos, por todas las trincheras. Pasa por la lucha parlamentaria en contra de las leyes desnacionalizadoras, pasa por la lucha jurídica para detener por la vía jurídica del amparo, de la controversia constitucional, todas esas leyes que están destruyendo a la nación y que están destruyendo las bases materiales, políticas y jurídicas de México. Pero también pasan por la lucha en las calles, también pasa por las nuevas formas o viejas formas, serán nuevas porque aquí no las usamos mucho, como el boicot, como el poder ciudadano, como el poder del consumidor, como nuestras capacidades de construir nuevas relaciones entre ciudadanos para impedir que el poder inmobiliario se apodere de esta ciudad. ¿Qué estamos haciendo para impedir que sigan haciendo desarrollos inmobiliarios mientras falta agua en las colonias? ¿Qué estamos haciendo para apoyar a quienes se oponen a la destrucción de áreas naturales, áreas verdes donde quieren construir grandes oficinas o tiendas departamentales o centros comerciales? ¿Dónde estamos cuando se quiere privatizar las estaciones del metro para convertirlas en centros comerciales? ¿Dónde estamos cuando las propias terminales de autobuses hoy se quieren convertir en tiendas para comercializar un espacio público? Si no damos la lucha en todos los frentes, no podemos estar pensando que la lucha va a cambiar o que el país va a cambiar en todos los frentes. Un gobierno solo es muy débil si su pueblo no está organizado. Y no basta que organizarse para hacer valer el voto, aunque seamos mayoría. Hoy la lucha pasa por la defensa de todo, de la vida misma. Hoy cuando asesinan activistas, defensores de los bosques en Chihuahua, cuando amenazan de muerte a quienes se oponen al fracking en Veracruz, en Tamaulipas, en la zona de la Huasteca, quienes hoy defienden contra las mineras de oro en Guerrero o en Oaxaca y son amenazados o asesinados, están luchando por nosotros, están luchando también por nuestro futuro y no lo vemos así muchas veces. Creo que es el momento de entender que todos los que luchan estamos luchando en el mismo sentido, por la misma causa y que tenemos que unir nuestras fuerzas y que tenemos que unir nuestras voces. Porque esa lucha, esa ley de seguridad interior, esa va a ser contra todos los que luchan. Va a ser utilizada para intimidar. Un ejército en las calles anula la democracia. Un ejército en las calles anula las libertades. Un ejército en las calles anula el poder civil. Un ejército en las calles termina pervirtiendo la labor del ejército, que es de defensor del pueblo de México, y termina convirtiéndose en defensor de los poderes fácticos, de las grandes empresas, del poder criminal,
de los intereses caciquiles de los gobernantes, de los gobernadores y de los secretarios de Estado que hoy utilizan el poder público para hacer negocios o para cobrar diezmos a cambio de grandes negocios de las grandes empresas. Entonces, lo que está hoy en juego es la democracia y las conquistas que los mexicanos hemos logrado en 200 años. Lo que está en juego es la existencia de México, ya ni siquiera como patio trasero o como basurero de los Estados Unidos, como nación libre y soberana. Entonces, es urgente que frente a la destrucción de la nación tomemos cartas en el asunto. A partir del 8 de noviembre, el mundo cambió, porque se reveló que realmente el propósito del capital no es llevar a la humanidad a un estadio superior de desarrollo. No es verdad que intente llevar a la humanidad en su conjunto a un mejoramiento de su vida, a una disminución de la desigualdad. Está claro que el mensaje es: sálvese quien pueda, el 1% se va a quedar con el 100% de todo y el resto somos desechables. Y el modelo palestino, la guerra contra el pueblo palestino, que eso que parecía la guerra de una región y de un país contra otro, ese es el modelo de guerra contra los pueblos que hoy se levanta con el muro que Trump quiere construir. Pero ese muro también se levanta en esta ciudad. Ese muro también lo levanta el Grupo México en Veracruz contra los migrantes. Y es un muro que en el caso de Tierra Blanca tiene ya 4 kilómetros, pero aquí se levanta ese muro para dividir a los pobres y a los ricos, a los grandes desarrollos urbanos de las grandes villas miseria, de las colonias populares. Es el mismo muro. Por eso no tenemos que voltear muy lejos para ver que lo que está haciendo Trump ya lo está haciendo Mancera en esta ciudad. Ya lo está haciendo el poder político de esta delegación subordinada a las inmobiliarias. Están en contra de la gente, están en contra de los derechos de la gente, pero les diré algo más: están en contra de la vida. Por eso hoy unirse para luchar, unirse para defender el voto, unirse para lograr un cambio democrático, es unirse para defender lo que somos: seres humanos con dignidad, seres humanos con derechos. Hoy estamos porque tenemos que defender los derechos del hombre y de la mujer. De ese tamaño es el reto civilizatorio. 150 o 200 años de lucha de la República, de los derechos del hombre y de la democracia, es lo que está en juego en el mundo. Se está disputando qué camino toma la humanidad: el camino de la dictadura del mercado o el camino de los derechos de los pueblos, el camino de la emancipación, el camino de las libertades, de la capacidad de poder crear un modelo, un proyecto de humanidad donde quepamos todos. No donde el hombre sea lobo del hombre, no donde la guerra del hombre contra el hombre, no aquella de la explotación del hombre contra el hombre, no aquella donde todo subordina a la lógica de la ganancia. Tenemos que poner en el centro la vida y tenemos que poner en el centro los derechos y el derecho al desarrollo, a la igualdad que tenemos todos. Pero eso no va a venir de un gobierno, aún sea el gobierno más progresista y democrático. Eso es producto de la organización y de la lucha de la sociedad, para que cualquier gobierno con esa agenda pueda tener la fuerza suficiente para enfrentar los poderes fácticos que hoy nos niegan el derecho a una vida digna, el derecho a un futuro. ¿Ya no se dan cuenta que ya ni en el futuro podemos pensar porque no podemos sobrevivir en el presente? Ese es el capitalismo de hoy, el fin del futuro. Entonces tenemos que recuperar la capacidad de futuro, de utopía, y ese es lo que se ganó, la humanidad lo ganó con lucha social. Por eso había constituciones, por eso había Estado de Nación, por eso había derechos sociales, por eso había Estado de Bienestar. Esos no fueron concesiones del capital, esos fueron conquistas de los pueblos. Y hoy que hay una revolución radical de los ricos, hoy que hay una revolución del capital en contra de los pueblos, está destruyendo todas esas conquistas. Entonces tenemos que ir a la recuperación de la historia y de la memoria para poder heredar un futuro a nuestros hijos. No queremos regresar al pasado, queremos recuperar la idea de futuro que se nos ha ido arrebatada. Entonces, necesitamos reflexionar, tomar puntualmente información de lo que está sucediendo y lograr tener capacidad para revertir estas
pues estos retrocesos históricos que amenazan al país, que amenazan a México y que pues lo que nos ofrecen como horizonte es volvernos esclavos a todos y a nuestros hijos esclavos, además sin esperanza. Entonces la esperanza no es un vano intento de esperar que alguien venga a rescatarnos. La esperanza es la capacidad que tengamos para poder recuperar nuestra idea de pueblo, nuestra capacidad de pueblo, nuestro poder como pueblo. Y la verdad es que podemos ser optimistas si recuperamos la memoria. En peores momentos nos hemos visto como nación en una encrucijada y en peores momentos hemos salido adelante. Entonces hoy tenemos más posibilidades, más capacidades culturales, políticas, de información para poder actuar, para poder apropiarnos de nuestro país, para poder hacer real la democracia, una democracia participativa, una democracia de base, una democracia radical, pero también que haga y que dignifique el Congreso y que dignifique el poder público. Ese es el reto de hoy. Si no hacemos algo al respecto, México va a desaparecer como país y va a ser una república no bananera, va a ser un país africano en el que los señores de la guerra, sean narcos, sean caciques o grupos políticos, negocien directamente con las transnacionales para la entrega de nuestros recursos. Eso es lo que sucede en África. En África ya no hay estados. Ahí los señores de la guerra son los que negocian directamente con las transnacionales, con las mineras, con las petroleras, que son los verdaderos dueños del territorio. Y si no, díganme qué pasa en Michoacán hoy, qué pasa en Guerrero, si no eso. No es el Estado Nacional el que negocia con esos poderes, sino son esos poderes los que imponen su ley y subordinan al resto de los sectores y actores en las regiones. Por eso urge detener la sangría, urge detener esta guerra, urge detener esta ley de seguridad interior que lo que nos augura es una dictadura militar con retrocesos históricos y con más sufrimiento y más sangre y más represión. Y esto no es para intimidar a nadie, no es para meterle temor a nadie, es para hablar con la verdad de que si no hacemos algo, esa profecía, esa crítica se puede convertir en una realidad y muy pronto, más pronto de lo que creemos. Por eso hay que tomar cartas en el asunto y crear conciencia de que no podemos permitir que el Congreso ni el gobierno de la ciudad sigan aprobando, tomando decisiones que vayan en contrasentido, en contra de la voluntad y del interés colectivo. Bueno, pues yo aquí lo dejo y les agradezco mucho su atención. Gracias. Mi primera pregunta es si Trump se puede considerar neoliberal o no. La segunda es, ¿el estado de excepción es igual que lo que va a pasar aquí con los militares? Y la tercera es, ¿la ley que acaban de aprobar se puede revertir o ya está, es un hecho? Es todo, gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es su opinión, si les gustaría opinar a los ponentes, de que el senador del PRD, Miguel Barbosa, haga un llamado al voto útil del PRD y de los perredistas, bueno, lo que queda de la gente que está en el PRD, a favor de Morena, a favor de apoyar a Andrés Manuel López Obrador, y si esto ayuda, y si esta acción de Barbosa ayudaría contra la ley de seguridad interior militarizada que está proponiendo, bueno, pues el PAN, el PRI y la chiquillada, ¿no? Que están moviendo fuerte la cuestión esta, ¿no? Entonces esa sería mi pregunta. Gracias. Muy buenas tardes. Todo lo que ha dicho aquí el compañero me parece exacto, es la verdad. Lo que no nos ha comentado, no nos ha dicho, y a mi modo de ver, es que el PRI está infundiendo miedo porque sabe que sus elecciones están en riesgo. Y yo, a mi manera de ver, veo que la militarización en el interior del país solo va a causar muertes, porque eso va a ser una represión para el fraude que piensa cometer el gobierno en las próximas elecciones, y va a usar el ejército como represor
y va a suceder, y es lo que no han visto, no recuerdan los de la masacre del 68, en la que el ejército hizo y deshizo sin importarle vida de ninguno, de menores, de niños, de familias, violando casas. Y todavía la tristeza peor que siento yo es de ver que después de esas masacres el presidente genocida Díaz Ordaz fue aplaudido en el Estadio Azteca cuando las Olimpiadas. Reflexionen, no permitamos esa militarización, que es lo único que va a legalizar el gobierno para que maten a quien se atraviese. Es todo, reflexionemos. Gracias. Y maestros presentes aquí en el presidio. Pues el tema de los maestros es muy interesante para cada uno de nosotros como mexicanos. La otra vez mencioné, soy oaxaqueño. Y quiero decirles en breve que vayamos aprendiendo a ser solidarios entre nosotros, porque tal parece que no sabemos ni saludar. Entonces, es lo único que pido. Una pregunta, maestros. Hace varios años allá en Oaxaca, en la región de Putla, Oaxaca, encontraron, pues se sabe que encontraron, pues la mayor parte de puro oro, ¿no? Pues mientras el mexicano no sepa, él no tiene alguna tecnología avanzada, entonces hay como 10 pueblitos en la sierra de Putla donde se encontró el oro, pues. Entonces, cuando se habla de un ejército visible hoy, ¿no? Hoy, pero a lo mejor ese momento van a mandar un ejército invisible, así llego a pensar, que no sé qué diría usted, ¿será cierto eso o no es cierto? Pero aseguro que va a ser cierto un ejército invisible, pues. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos 10 años atrás llegaron unos hombres invisibles a echar muchas piedras encima de las casas de Texas. Es lo que hay en los pueblos pobres, ¿no? No hay más casas que digamos de concreto, no solamente casas de láminas. Ser realista, pues, como vivimos los mexicanos. Claro, aquí en la ciudad vemos casas de edificios y concreto, todo. Pero saliendo de aquí nomás fuera de la ciudad, ya vamos a ver casas de lámina. Así está donde yo vengo. Y enviaron no puedo llamar un ejército ahorita, pero que ese tiempo anduvieron esos hombres invisibles botando piedras, pues, en diferentes lugares, en la carretera, en las casas humildes, ahí en los mismos ciudadanos recibieron esas piedras y fueron golpeados y mareados, pues, pero así. Entonces yo quisiera hacer esa pregunta sobre el ejército invisible. Al siguiente sábado, a 79 años de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, el gasolinazo y la reforma energética, análisis y reflexión con el doctor Ángel Valderas Puga, y también recordarles que vamos a estar pasando el botecito, es para cooperación voluntaria, es para la impresión de carteles y también materiales que lleguemos a requerir en el Círculo de Buzón Ciudadano. Agradecemos su confianza también de parte de los ponentes y del público, porque pues gracias a esta confianza es que pues nosotros seguimos en lucha y nos motivamos a seguir trabajando. Nosotros no tenemos ninguna remuneración monetaria, pero pues la remuneración pues está aquí, al verlos contentos, al verlos que estamos haciendo algo por nuestro país, ¿no? Entonces, pues gracias. Forme fila detrás del señor. Bueno, miren, ya se me olvidó la pregunta que iba a hacer. Bueno, yo estoy preocupado estoy pensando como la preparación para un golpe de Estado, futuro, un posible golpe de Estado. O sea, se queda ahí las bases, ¿no?
de que pudiera darse un golpe de Estado. Eso es lo que yo... Sería una pregunta, ¿es posible esto? Que le den al ejército esta legalidad para poder hacer lo que se le ocurre, porque el ejército está preparado para matar, está preparado para defender la patria, para estar en guerra. Entonces, nos vamos a ver en la calle, pues vamos a estar ahora sí que en serios peligros. Serios peligros porque ellos no van a llegar y te van a decir, perdón, me equivoqué, ¿no? Primero matan y después preguntan, ¿no? ¿Era inocente? Bueno, ni hablar. Entonces es preocupante y no sé si esto sea la base para un golpe de Estado, como un plan B, un plan C, no sé qué pudiera ser en caso de que no les resulte. Los métodos de fraude, los métodos de cómo imponer de nuevo un candidato a modo y lo tengan ahí como una cosa perdida, no sé. Y también quisiera hacer la invitación para el sábado 18 de marzo a las 4 de la tarde. De aquí, si quieren, nos vamos a la marcha en defensa del petróleo, en contra de la reforma energética. Y el 17 hay una, precisamente basados en lo que decía Jesús Ramírez, pues hay que estar como cuchillito de palo para que no nos sigan imponiendo más cosas, ¿no? Entre ellas, pues revertir la reforma energética. Sí, aquí hay varios grupos de petroleros están metiendo una demanda contra contra la entrega de nuestros recursos naturales. Y bueno, pues los invitamos que nos acompañen ahí por la Cámara de Diputados, por ahí va a ser a las 12 horas. Entonces los esperamos y el 18 de aquí nos vamos, si quieren, a la manifestación. Y una sugerencia, no se quede aquí esto, que ahí en los discos, el chamuco, material como de regeneración, que aquí está precisamente el editor de regeneración, nos sirva de material de apoyo para que hablemos con nuestros vecinos, que nos reunamos con ellos, que platiquemos, ¿sí? Sean o no sean de Morena, o sean de donde sean, hay que decirle esto a la gente, que no se quede aquí, que salga a la calle, que llegue a todos los sectores posibles. Gracias. Gracias, compañeros exponentes. Compañeros, una pregunta que incluye, esperamos que nos brinden una reflexión a este respecto. El Peña Nieto, la gente que está en el poder, se encuentra en estos momentos doblemente amenazada. En el interior, porque el pueblo se da cuenta que no funcionan. Y esto hace que crezca una simpatía por Morena y López Obrador. Pero además tienen, y yo creo que les preocupa más, una amenaza del norte, que es el rechazo hacia ellos, el desprecio, porque para el norte ya cumplieron su función, su servicio, ya entregaron al país hasta donde se les pidió. Indudablemente que los desprecios y las amenazas que lanza el presidente de Estados Unidos es para obligarlos a dar más, para obligarlos a mayor sumisión. Y esto
nos pone en peligro a todos. Ahora, ante ese peligro, es posible encontrar en el ejército actual algún contingente, alguna parte de el propio ejército, ese que no ha sido comisionado y educado en Estados Unidos, digamos, unos restos de patriotismo para enfrentar lo más grave, porque de momento, ¿a quién podíamos acudir? La organización, y Andrés Manuel lo repite, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Pero esa organización del pueblo va muy despacio, va muy lento. Ni siquiera para unas elecciones por la vía pacífica se consolida, menos para una lucha frontal contra una dictadura o contra fuerzas armadas del fascismo, que es característico del fascismo presentar paramilitares o las propias fuerzas militares de la nación. No se ve un grupo de resistencia que no surgiera del propio ejército, y realmente habría una posibilidad de acudir al propio ejército, o qué otra perspectiva inmediata podríamos encontrar, sería la pregunta. Muchas gracias. Bueno, más que una pregunta, es una opinión, porque estoy realmente preocupada por todo lo que nos han comentado nuestros ponentes, y realmente no nos quedan de otra salida que, digamos, la verdad es muy preocupante todo la problemática que se nos avecina. Y entonces, pero yo lo que veo en Estados Unidos no solamente es la ambición desmedida que tienen para la riqueza, porque ya tienen demasiado y sin embargo siguen teniendo demasiada ambición, sino su gobierno militar viven a base de la guerra. Ellos no pueden vivir sin guerra. Entonces, de alguna manera o de otra, tienen que ocasionar guerra, porque para eso están hechos. Y eso es bastante triste. Por eso, Estados Unidos tiene que desaparecer, pero va a desaparecer desgraciadamente por un movimiento telúrico demasiado fuerte. Yo no digo que no hagamos nada, pero es que Estados Unidos va a desaparecer porque ahí tiene el mayor armamento. Y ni modo, lo siento por las personas buenas que hay, y a lo mejor yo también me voy, pero Estados Unidos te va a tener que ir, porque es el principal proveedor de armamento. Bueno, muchas gracias. Señoras, yo vengo del estado de Hidalgo, aquí a escuchar a los ponentes, de la cual me siento satisfecho y los admiro por toda la lucha social, política, económica, cultural, que se han instruido para beneficio del país. Mis felicidades, Ramírez, Francisco Estrada. Estuve escuchando su diagnóstico, que es muy preocupante. He pasado por mis ojos memorizando. Quisiera preguntarles que ampliaran un poquito más lo de la anarquía y la contradicción de la anarquía. Se me olvidó, ahorita la estaba yo pescando, pero habla esto de todo lo que ustedes dicen, y quisiera que ampliaran un poquito un ejemplo del fascismo de nivel de clases, de nazismo,
Sí, un poquito que sí yo le entiendo, pero quisiera que fueran con un ejemplo, con más contundencia, para tener más vibra, para tener más preocupaciones, que eso nos lastima y es preocupante. La otra, quisiera que me hicieran una contestación afirmativa de que me visitaran a mi municipio de Francisco y Madero, Hidalgo. Ahí, con todo respeto, no soy aviador en contra de los compañeros que tienen la comisión de informar del trabajo de Morena, de la construcción del cambio verdadero. No llega el periódico donde el compañero Ramírez es el fundador y editorialmente, entonces pues no llega. Él sabe quién es el grupo y pues no quiero choques con ellos, yo quiero anexarme con ustedes como, pues sí, que esté yo luchando por bien del país, no por bien de un cargo. Yo no quiero cargos, yo no quiero ser aviador, no quiero ser pactos por México, así como la historia lo está marcando, que por ese mal desenlace político, social, hemos caído en esto. Quisiera encontrarme compañeros como los que están aquí, ciudadanas y ciudadanos, que luchamos por el bien del país, que luchamos por ser una conciencia cultural, fraternal, ¿sí? Porque así de que ahora me voy de aviador para acá a ver qué huesito me agarro y todo esto. Eso del pacto nacional que el compañero Andrés Obrador, pues como que me huele medio tibio, porque pues son bachichas que vienen de los otros partidos y pues en la mera hora le va a pasar como en el otro periodo electoral. Lo traicionaron, ¿sí? Los senadores por parte del PRD lo traicionaron y pues como que no va. Entonces, si me hacen el favor de compartir mi invitación de que podemos enlazarnos e ir a una visita ahí, quisiera que al final me dieran una contestación, ¿sí? Gracias. Temas que tú manejas. Híjole, a ver, las preguntas como fueron hechas para no perderse. La militarización. Bueno, pues efectivamente las leyes que se han aprobado, no solo de la seguridad interior, sino todo lo que se ha aprobado alrededor del tema de seguridad pública, pues se está llevando a un modelo de Estado policíaco y de control, digamos, militar de las calles, de los pueblos, pero no para salvaguardar el interés público o la seguridad pública de la gente, sino para ahora sí que proteger los negocios. Está sucediendo que aquel axioma que Francis Fukuyama había lanzado de que era el fin de la historia y que por lo tanto era el entronizamiento de la democracia y del mercado, pues lo que estamos viendo es más bien todo lo contrario. Sí, digamos, la creación o la justificación de un poder económico que está por encima de toda la sociedad y del poder político, que está haciendo que el Estado, en lugar de desaparecer, se fortalezca como una institución que garantice la seguridad jurídica de las inversiones y que garantice los intereses de los grandes inversionistas y banqueros y empresarios, y sea utilizado como una fuerza, ahora sí fuerza militar, policíaca, para contener el descontento social que produce un sistema económico desigual que concentra la riqueza en unas cuantas manos y que concentra ahora las decisiones en unas cuantas manos de manera clara y abierta. Entonces, eso creo que es importante plantear el hecho de que hoy la principal amenaza contra las libertades y el derecho y la democracia se llama capitalismo, neoliberalismo, y que su mejor representante es Donald Trump. Entonces, por eso no nos podemos engañar de que es un elemento extraño, es el centro de lo que hoy quieren hacer estos mercados con los países y crear, digamos, la cultura del miedo a partir de, digamos, de la creación de imaginarios étnicos donde el racismo
Recordemos que el racismo es un elemento constitutivo central del colonialismo. Aquí vinieron hace 500 años y para poder justificar la expropiación o el dominio territorial, el despojo de los recursos y la esclavización de los habitantes de América, les tuvieron que negar su derecho a ser seres humanos, les negaban a ser gente de razón. Eso justificó. Todavía hoy vivimos el racismo, pero es el racismo lo que ha justificado este dominio y esta esclavitud. Hoy, por eso, el racismo de Trump es la continuación de ese racismo originario que dio origen a este sistema económico que justifica la apropiación privada de la creación de la riqueza producida socialmente, o de la apropiación ilegal de las ganancias y la riqueza producida por los trabajadores. Eso es, digamos, lo que estamos viviendo hoy. Y el militarismo o el autoritarismo está en función de ese proyecto. Hoy les estorban los derechos de la gente, les estorba el estado social, el estado de bienestar, hoy les estorban los derechos sociales, los derechos humanos, y entonces tienen que borrarlos. Entonces es una guerra contra los pueblos, de sus derechos, de sus instituciones y de los logros históricos que han tenido. Efectivamente, el estado de excepción es que está detrás de la ley de seguridad interior, pues es algo que, si se aprueba, le permitiría al gobierno mexicano declarar zonas, de por sí que hay estado de excepción en los hechos, en muchas zonas del país. De hecho, gobiernan poderes fácticos más que las instituciones en muchas zonas del país. Es más, llevan la economía, los poderes criminales y fácticos empresariales, que la economía de esas regiones son los que dan trabajo, son los que ponen presidentes municipales, financian campañas y al final pues tienen el control del poder político, del poder económico y hasta de la seguridad. Entonces, este estado de excepción que se prevé en esta ley de seguridad interior, pues permitiría anular los derechos democráticos y las libertades civiles en aras de la seguridad. Y ya sabemos a dónde se encamina este modelo, pues al de una dictadura militar. Si le das capacidad al gobierno de poder, y más de un gobierno faccioso, corrupto y mafioso como el que estamos viviendo, pues va a tomar decisiones justificadas en la seguridad para anular los derechos democráticos de la gente, incluido el de elegir a sus gobernantes. Esto es muy importante porque ya se ven perdidos y están desesperados, no saben qué hacer. Y pues hay plan B, plan C, plan D y todos los planes posibles. O sea, no podemos descartar ningún plan, incluso el plan de que no haya nación, porque ese es en el fondo lo que quieren, que no haya una institucionalidad, que no haya un pueblo organizado que defienda los derechos de este territorio, los derechos de estos pueblos. Ese es el fondo. No nos podemos engañar ni con vanas ilusiones de que hay atajos en los cuales depositamos nuestro voto mayoritario y ya cambió el país. No. Necesitamos organizar la defensa del país, que, como dije, incluye la lucha electoral, pero no se agota ahí. Hay que hacer lucha social, lucha democrática, lucha legal, en fin. Bueno, evidentemente, pues el Congreso tienen mayoría el PRI y el PAN y sus aliados, pueden decidir cualquier ley. Los mexicanos, una parte por ignorancia y otra parte por el fraude electoral, se dejaron comprar su voto y pues les dieron la mayoría. Entonces ahorita ellos son los que podrían, no hay manera de tener esa mayoría. Ellos pueden decidir, si ellos no ven un costo político a sus decisiones, pueden decidir lo que quieran. Y ni Morena, ni PRD, ni MC, ni PT juntos pueden oponerse, no tienen la fuerza para eso. Ahora, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo, pues, digamos, un momento en el que el uso del miedo es también parte de la lucha de esta guerra contra los derechos. Nos quieren meter miedo y nos quieren decir que viene toda esta idea del golpe de Estado y todo eso, que sí es posible. No, yo les diría, vamos a la historia. ¿Cuántos mexicanos somos? 120 millones. ¿Cuántos soldados hay? No más de 260,000 soldados. Es un ejército muy pequeño para un país tan grande. No le tengamos miedo a las fuerzas de las armas. El poder de un pueblo organizado es más grande que todos los ejércitos. Y además, no hay poder autoritario que sobreviva a la lucha de su pueblo. Ninguno, ni aún
Hitler, con todo su poder militar y sus campos de concentración, pudo impedir que dentro de propia Alemania hubiera lucha social, sindical, armada, clandestina, pues también ahí en las peores condiciones hubo resistencia. Y la resistencia antifascista es un ejemplo de cómo en las peores condiciones se puede llevar a cabo una lucha. Aquí también hubo ejemplos, en plena invasión norteamericana, en plena guerra contra los franceses, las regiones invadidas nunca se dejaron. Esta ciudad nunca se dejó. A pesar de que las tropas norteamericanas tomaron el control de la ciudad, los capitalinos nunca nos dejamos, no les permitimos estar en paz, nunca pudieron salir a las calles a pasear, nunca pudieron salir solos, porque la gente los atacaba, les arrojaba piedras, aceite caliente, agua caliente desde los edificios. Aquí la gente siempre ha resistido, y esa es la memoria que tenemos que recuperar, porque frente a eso no hay poder autoritario que se sostenga. Pues no tengamos miedo. Hoy el miedo es el elemento central de control político y social que tiene el sistema. Nos meten miedo decir que vamos a perder el empleo, pues ya ni empleo hay. Nos tienen miedo de que vamos a perder la seguridad. ¿Cuál seguridad si somos víctimas de la delincuencia organizada y desorganizada hasta en nuestros propios barrios? Que no va a haber futuro porque va a endeudarse más el país. El país ya está endeudado, más de la mitad del Producto Nacional se debe. Entonces, esto es algo que incluso en Grecia fue causa de una polémica muy fuerte y de la imposición de planes económicos. Pues México estamos en la misma situación que Grecia. Y ahí no lo dicen los medios, ¿verdad? Porque gobierna la derecha y no quieren decir lo que han hecho con esto. Yo creo que cuando el compañero hablaba de Putla y del oro, pues miren, hay 20 estrategias de las mineras con los grupos, con la delincuencia organizada, con los caciques locales, con las fuerzas armadas, con la policía, para meterle miedo a la gente. Esto del ejército invisible, pues es un rumor, y evidentemente sí tienen grupos de choque y gente que trabaja para ellos, que quiere meterle miedo a la gente de que ellos son más poderosos e incluso con poderes sobrenaturales para tener hasta un ejército invisible que pueda, pues sí, la mano invisible del mercado que maneja a los caciques, que maneja a la delincuencia organizada, que maneja a los paramilitares, que son los que sirven de fuerza de trabajo a las empresas para meterle miedo y dividir a la gente. Yo creo que hoy el miedo es el elemento constitutivo central del debate político. Hoy el neuromarketing, lo que eso signifique, que son las formas de manipulación de la información y de las campañas políticas, están centradas en el miedo. Entonces no hay que perder el miedo, porque el miedo es un elemento también que nos ayuda a sobrevivir, pero hay que controlar el miedo y darle un sentido de superación, en lugar de que nos inmovilice y que nos meta terror, que nos genere capacidad de respuesta, que nos lleve a romper ese miedo y que podamos juntarnos con otros. Somos más. La fuerza del número organizado es más fuerte que cualquier poder político y económico. Si nosotros nos organizamos como consumidores, ni Walmart, ni Oxxo, ni Telmex, ni Coca-Cola sobrevivirían. Nuestra gran fuerza ni siquiera la conocemos. Entonces tenemos que visibilizar que ellos dependen de nosotros, no nosotros dependemos de ellos, es al revés. Ellos dependen de nosotros, por eso nos tienen tanto miedo. Entonces hay que visibilizar esa fuerza y poner en contexto. Con gusto vamos a Francisco Madero a intentar reconstruir las bases del MESHE, de esa normal rural que fue desaparecida en Hidalgo, ahí donde muchos maestros aprendieron las primeras a dar clases, pero también a luchar. Entonces, yo nada más terminaría diciendo, la corrupción es la esencia del capitalismo, no es la esencia de la humanidad. La corrupción es la esencia del mercado, no del pueblo mexicano. La corrupción devino como el hecho cultural más importante a partir de la llegada de los europeos. Quienes inventaron la corrupción como sistema fueron los españoles y los criollos, que no querían rendir cuentas a la corona y que tenían doble contabilidad. Eran los pueblos que frente a un poder ilegítimo, ilegal que dominaba nuestro país, no querían pagar un tributo ilegal y arbitrario y le daban cuentas mal para pagar menos. Es parte del sistema. Y hoy el principal problema no es la corrupción de la sociedad.
porque esa es una forma de sobrevivencia, es una estrategia de sobrevivencia ante un gobierno ilegal, ante un poder autoritario y ante a un poder económico que subordina toda a la lógica de obtener unas ganancias por encima de la gente. Eso es la corrupción. La corrupción para el neoliberalismo, ese es el aceite que puede afinar y facilitar los negocios. En los planes de gobierno, en los planes económicos de las grandes financieras, de los bancos y de las transnacionales, está un dinero siempre que está apartado para corromper a los gobernantes, para corromper a los congresos, para corromper al presidente municipal para que dé los permisos, a los congresistas para que apruebe leyes o para que les permita a las empresas explotar sin respetar el medio ambiente ni los derechos humanos. La verdadera corrupción está en el poder político subordinado al mercado. ¿Por qué? Porque ya estás corrompiendo la función pública, que es la defensa y la salvaguarda del interés público, y lo está subordinando al interés privado de las grandes empresas. Entonces, esa es la verdadera corrupción. La otra corrupción que nos dicen que es cultural, pues la cultura de ellos, la cultura que justifica la explotación y el despojo de la gente. Esa cultura no la queremos. Esa cultura que toca al crimen organizado y al crimen desorganizado, a los delincuentes de cuello blanco con los delincuentes de cuello negro, que son los mismos, porque quien lava las ganancias del narcotráfico son los grandes bancos, que son los mismos que deciden sobre el desarrollo inmobiliario de esta ciudad, y son los mismos que lavan las ganancias de las empresas mineras que no pagan impuestos en este país. En este país se han robado más oro que en 300 años de los españoles en 10 años y no han pagado un peso de impuestos. Eso es corrupción. Esos bienes son nuestros y los concesionamos, o se concesionaron a nombre nuestro para beneficio de la nación. Y no han beneficiado a la gente, se han robado el oro, no han ni siquiera pagado impuestos y han destruido el medio ambiente. Eso es corrupción. Entonces, tenemos que ir más allá del debate de la corrupción, como si la corrupción somos todos. No. La corrupción es el delegado de esta delegación que otorga permisos para crear grandes edificios donde no hay recursos naturales. Corrupción es Mancera, que aprueba la privatización del espacio público cuando la Constitución que aprobamos los constituyentes la prohíbe. Cuando se está protegiendo el espacio público, se está protegiendo las áreas verdes para las futuras generaciones, se están creando una idea de una ciudad para todos y se están tomando decisiones que le están negando ese derecho a los capitalinos. Eso es corrupción. Entonces, no nos engañemos, la corrupción son ellos, porque es la corrupción la que ayuda a que nosotros, incluso de manera ilegítima y de manera inmoral, entreguemos nuestro voto a cambio de despensas. Eso es corrupción. Pero ¿quién corrompe? ¿Quién tiene el dinero público para corrompernos? Ese es el gran corruptor. Claro, el que se deja corromper también es corrupto, pero digamos, no es que esté justificado, pero es más grave que quien representa los intereses de la colectividad y que tiene un cargo público, utiliza el cargo público para intereses privados o intereses partidarios. Eso hace más daño que pagarle a un tamarindo, a un policía, para no pagar una multa o para poder salvar un trámite. La verdadera corrupción está en las televisoras, que utilizan un bien colectivo para intereses privados. Eso. ¿O qué es el sistema bancario, sino un sistema para financiar la economía? La gran corrupción está en los bancos, que no prestan para producir, sino solo prestan para especular. Eso es corrupción. Entonces, pensemos y concluyamos. El sistema económico es el verdadero corruptor, porque además, quien no se deja corromper es destituido, quien no se deja corromper es intimidado, quien no se deja corromper es amenazado y hasta encarcelado. Eso es lo que hay que tener de fondo. La represión es la forma concreta de cómo se ejecuta la corrupción moral y política sobre nuestro pueblo cuando se defiende. Entonces, esa es la forma concreta como se expresa la corrupción, es imponiéndola por la vía de la fuerza, por la vía de la policía y el ejército. Entonces, no nos dejemos engañar. El debate, en el centro del debate, es ¿qué país queremos? ¿Un país para todos o un país solo para unos cuantos?
El debate de fondo es qué ciudad queremos, un país para los capitalinos o un país para las empresas inmobiliarias y las grandes tiendas. Respondamos y actuemos en consecuencia. Y quien esté subordinándose en un proyecto que es contra la gente, ya de suyo está actuando de manera corrupta. Entonces, la corrupción son ellos. No quiere decir que no tengamos que reflexionar sobre la corrupción social, sobre el hecho de vender nuestro voto, de las inmoralidades propias de la gente que acepta vender sus derechos por una miseria a cambio de una ilusión. Eso también hace un daño enorme y es lo que nos tiene también postrados como país. Por eso tenemos que hacer una concientización y convencer a la gente de que es el momento del cambio y que vender el voto, aceptar esa versión de los políticos corruptos solo nos va a hipotecar a nuestros hijos, su vida, y va a impedir que tengamos un país libre, democrático y justo, porque quizás sea la última oportunidad que tengamos en los próximos 100 años para tener un país así. Si permitimos que esto ocurra, va a tener que ocurrir una revolución violenta para que cambie, porque ellos van a imponer un sistema violento. La violencia no es una decisión de la gente, la violencia ya está, la guerra ya está. El tema es qué vamos a decidir frente a esa guerra y esa violencia. Si creemos en la vía pacífica, tenemos que organizarnos para impedir que la violencia se establezca como el único lenguaje o el principal lenguaje de la vida social nacional. Y tenemos que ser más inteligentes y más astutos para elevar el costo político del uso de la fuerza, pero también para inutilizar el uso de la fuerza. Hay muchas maneras, desde Mahatma Gandhi y su estrategia de desobediencia civil y lucha en defensa de la lucha pacífica contra la violencia. Hay otras formas para inutilizar a los ejércitos armados, para volver inútil su represión, para hacer que paguen el costo los gobiernos que utilicen la fuerza para imponer la dictadura a sus países y a sus pueblos. Entonces, yo creo, confiemos en que hoy todavía podemos reunirnos a reflexionar, todavía podemos organizarnos y todavía podemos darle un rumbo diferente a este país. Entonces, nada más que tenemos que visualizar la gravedad del momento, porque es una oportunidad, una de las últimas oportunidades que tenemos para salvaguardar nuestro proyecto de nación, defender lo que es nuestro y darle viabilidad y futuro a México y a los mexicanos. Muchas gracias.